Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra presentación el día de hoy. Yo soy Ricardo León, maestrante en Salud Colectiva, el IAES UVB y la Universidad de la Ciencia de la Salud Hugo Chávez Frías. Yo vengo a hablarles sobre Venezuela, sindemia y la vía colectiva para superar la crisis. Definitivamente la mesa está servida para el virus. Nosotros miramos que las sociedades se reproducen alrededor del capital y su acumulación. Eso significa concentración de recursos y exclusión social masiva. Y eso tiene como consecuencia de salud, porque impone modos de vivir que son patógenos y que son malsanos, dice Jaime Brel en una revista que una entrevista que le hicieron a una revista digital. Nosotros decimos entonces que la salud no debe verse solamente desde la visión alineada, tubular, reducida a lo biológico, a la enfermedad. No, nosotros proponemos desde la militancia social de la salud, desde la militancia social de la vida, desde la salud colectiva, en que la salud debe mirarse con una mirada transdisciplinaria, una mirada integral, donde veamos a la salud como un determinante, con los determinantes sociales que la vulneran o que la benefician. Definitivamente el hecho de salud, para construir salud, deben superarse las dimensiones de la crisis actual del sistema mundo para poder decir que podremos salud. ¿Por qué decimos sindemia y no pandemia? El término lo acuñó el antropólogo médico Merrill Singer en los años 90 para describir la interacción entre elementos biológicos y sociales en la expansión de determinadas enfermedades. Claro, desde los años 80 venía el movimiento de la medicina social y colectiva haciendo sus aportes, mirando a la salud, no solo desde el punto de vista biológico y la enfermedad. Claro, ahora se le acuña el término de sindemia a Merrill Singer porque definitivamente estamos viviendo varias pandemias así que están haciendo sinergia. La pandemia del coronavirus está haciendo interacción con la pandemia de la pobreza, con la pandemia de la diabetes, con la pandemia de la obesidad, con la pandemia del VIH, con la pandemia de la división de clases, de las clases sociales altas oprimiendo a la clase social baja, entre otras pandemias que pudieran desde el entorno sociocultural, económico y biológico hacer sinergia, y por eso exacerban entonces esta crisis. Y no podemos hablar entonces solamente de pandemia, sino de sindemia. Es más allá de un término, es una posición ético-política que invita y convoca a movilizarse contra no solo un hecho aislado de infección por coronavirus, sino contra un hecho biológicamente complejo, pero socialmente bien sembrado sobre las desigualdades y sobre las inequidades en salud que hay en el planeta. Decimos que Venezuela y el sistema mundo vive actualmente una sindemia en vez de una pandemia, debido a que son más de una de las enfermedades epidémicas o endémicas las que transcurren en nuestra actualidad, que hacen sinergia y que comparten determinantes sociales y que por supuesto afectan sobre todo a las clases sociales más excluidas e impactan de forma más negativa en los grupos sociales que menos tienen posibilidad de recibir cuidados de salud por la fragmentación y la privatización de los servicios médicos. En el mundo existen tantas desigualdades en salud que han propiciado un escenario que se ha profundizado en las desigualdades, que se ha profundizado donde los pocos ricos tienen más recursos y los pobres están más pobres, producto de la agudización en el contexto de la infección por coronavirus, que está haciendo sinergia entonces con las demás pandemias. Hablamos de desigualdad y determinación social de la salud, definitivamente porque la situación actual de la salud está determinada socialmente por las desigualdades que existen en el planeta. Con el avance de los movimientos de la medicina social y de la salud colectiva, a partir de la década de los 80 se produjo un significativo incremento de la producción científica sobre las desigualdades sociales como determinante de la situación de la salud en los países de América Latina y el Caribe. Eso lo nombra en uno de sus libros Naomar Almeida Filo,
Y bueno, nosotros realmente proponemos de la militancia social ver ese hecho no como un hecho aislado biológico, sino como un hecho donde se vea cómo los determinantes sociales de la salud influyen en la situación actual de los seres humanos y las personas que coexisten no solo en la territorialidad, sino en las comunidades del mundo. La determinación social de la salud es una de las 3 categorías centrales de la propuesta para una epidemiología crítica. Recuerden que la epidemiología crítica se deslinda o marca su diferencia paradigmática, filosófica, epistemológica de la salud, de la epidemiología clásica y lineal, porque bueno, primero la epidemiología clásica es solo números, unos números que no dicen nada, que no determinan nada y que por supuesto obedece a los esquemas de dominación del complejo médico industrial y de la industria farmacéutica, por ejemplo. La epidemiología crítica enunciada desde mediados de la década de los 70 y luego desarrollada y complementada por otros autores, especialmente de la corriente latinoamericana, y dice Jaime Breyle, especialmente la corriente latinoamericana, porque quizás desde Latinoamérica es donde el movimiento de la medicina social y la salud colectiva donde cobra más fuerza. No por casualidad, es porque también en Latinoamérica es donde han existido las más injustas agresiones contra la naturaleza, contra el ser humano y donde se han profundizado más las desigualdades sociales. Junto con las categorías de reproducción social y metabolismo sociedad-naturaleza, han conformado el eje teórico de una propuesta de ruptura con el paradigma dominante de la salud pública, dice Jaime Breyle en uno de sus libros, que luego lo vamos a citar y por supuesto les vamos a dejar allí el enlace. ¿Por qué plantea entonces Jaime Breyle que hay una ruptura con el paradigma dominante de la salud pública? Porque definitivamente la salud pública que conocemos es una salud pública que está alineada y que obedece a el metabolismo social de reproducción del capital y del metabolismo social del capitalismo en el sistema mundo, que definitivamente es una salud pública que es el punto de partida o el punto de entrada hacia la salud privada. A pesar de que se llama pública, es una salud privatizada porque priva de los derechos fundamentales a los seres humanos y propicia las desigualdades. Proponemos entonces, para hacer esta ruptura, la vía colectiva para superar la crisis. Si nosotros continuamos con la lógica actual de reproducción del modelo explotador, seguiremos profundizando las desigualdades y las inequidades. La crisis actual no solo es por coronavirus, es una crisis del modelo de reproducción y financiero que agudiza y exacerba la pobreza y enriquece aún más a los pocos ricos del planeta. Por eso planteamos entonces que esta es una crisis endémica que exacerba, que no solamente es por coronavirus, que exacerba las desigualdades en el mundo. Basta con mirar lo que ha pasado en el último año, en la crisis agudizada por el coronavirus, pero que ha hecho sinergia con las demás crisis y con las demás pandemias, como por ejemplo la industria farmacéutica se ha enriquecido más, pero los pobres han sido más pobres, hay más desempleo, el aparato productivo se ha visto en el mundo, se ha visto en detrimento porque están cambiando las relaciones y los intereses por qué producir y qué no producir, pero definitivamente son las y los trabajadores, las y los pueblos los que han sufrido los mayores golpes de esta crisis, porque dicho sea de paso, son los que menos tienen dinero para pagar los seguros, entre comillas, y los sistemas de salud privatizados que tienen los pueblos de nuestro mundo y nuestra América sobre todo. Entonces, esto agudiza y exacerba la pobreza y enriquece a los pocos ricos del planeta y empobrece más a nuestros pobres. Por eso nosotros planteamos que para eso tiene que existir una vía colectiva de organización comunitaria, incluso de empoderamiento de lo que llamamos nosotros el capitalismo cognitivo, trascender al capitalismo cognitivo y empoderarnos del conocimiento y trascenderlo. ¿Por qué no desde la vía del conocimiento ancestral y popular, pero también del académico? Dicho sea de paso, un conocimiento o un capitalismo cognitivo que está en duda porque solamente ha obedecido su poderío de investigación y su academia ha obedecido a la lógica y está alineada a lo que quiere la industria farmacéutica y el complejo médico industrial, investigar y tener como conocimiento, y desconoce la sabiduría ancestral cuando se trata
que esta sabiduría golpea los intereses de la industria farmacéutica. No es momento fácil para Venezuela, estamos en el ojo del huracán, que históricamente nos pone en la crisis de las definiciones. O realmente transitamos hacia un modelo propio, genuino, inédito, socialmente determinante, antihegemónico, o perecemos en el intento y nos entregamos al gran capital y su lógica depredadora de esperanzas, sueños y vidas. Esto definitivamente es una frase lapidaria en la que podemos decir que estamos en una encrucijada. O nos seguimos organizando para superar la crisis y despertamos a quienes tengamos que despertar y los pueblos se organizan, o definitivamente perecemos y nos entregamos a la lógica depredadora del gran capital. Pero si decidimos despertar en pleno ojo del huracán de la sindemia por coronavirus y por las otras pandemias, tenemos que transitar definitivamente hacia un modelo propio, genuino, inédito, socialmente determinante, que sea antihegemónico y antiimperialista. La vía para superar la crisis definitivamente es social y colectiva, generando más y mejores niveles de organización y participación. Nosotros cuando hablamos de más y mejores niveles de organización y participación, no hablamos de niveles de clases sociales, sino niveles de conciencia popular, de conciencia de clase. Pero además proponemos desde la metodología, por ejemplo, una nueva cartografía social donde todo el pueblo, de manera transdisciplinaria, tenga formas, elementos metodológicos para propiciar indicadores dentro de una cartografía social, un nuevo mapeo de nuestro pueblo que genere insumos para la gestión, para la planificación y para propiciar nuevos modelos de organización populares, elevando estos niveles con el empoderamiento académico, ya lo venía diciendo, y reconociendo al incorporar como eje transformador los saberes ancestrales y la sabiduría popular, propiciando la participación comunitaria en todos los niveles del sistema de salud, así como proyectar nuevas y mejores formas de monitoreo de los procesos determinantes de la salud, con profunda visión social y colectiva. Bueno, la bibliografía que usamos para y que citamos para este trabajo fue primero una entrevista que le hicieron a Jaime Breil, que pueden consultar en esta dirección, una entrevista también que le hacían a Jaime Breil en Canal Abierto, el libro Desigualdades Sociales y Enfermedades Infecciosas Emergentes de Paul Farmer de la Universidad de Harvard, Venezuela, Sindemia y la vía colectiva para superar la crisis del sistema, un escrito que hicimos para la Radio del Sur, La determinación social de la salud como herramienta de transformación hacia la nueva salud pública, salud colectiva de Jaime Breil, y Desigualdades en salud, perspectivas teóricas de Naomar de Almeida Filo. Feliz noche.